todo el mundo. Siete 28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio al análisis del proyecto de ley de creación de oportunidades que anoche el Consejo de Administración de la Legislatura resolviera devolver al Ejecutivo. 5 votos contra 2. Para analizar no solo el tema de la devolución, sino cuánto se gana, cuánto se pierde si el Ecuador no aprueba esa demanda, no tanto del gobierno, sino las angustias de los ecuatorianos que viven en la informalidad, un 70% sin pleno empleo. Esa es la realidad ecuatoriana. Queremos dar la bienvenida al doctor Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA, ex alto funcionario de organismos multilaterales, y al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Augusto, muy buen día, un gusto. ¿Cómo ve esta devolución de este proyecto? ¿Cuánto se gana, cuánto se pierde si es que no se viabiliza una reforma laboral, una reforma tributaria? Bueno, para empezar, estuve ayer leyendo la ley de la función legislativa y la verdad es que no entiendo porque no veo en ninguna parte que el CAL tenga la autoridad legal para calificar un proyecto enviado por el Ejecutivo. De manera que tenemos ahí un tema de inseguridad jurídica que debe aclararse. He consultado con algunos amigos que conocen de temas constitucionales y legales y me confirman que dicha autoridad no existe, de tal forma que en un cierto sentido legal, que me parece que es el dominante en la mente de los abogados, los 30 días para que la Asamblea trate el proyecto de ley siguen corriendo. Y lo único que ha hecho el CAL con esta decisión es postergar o demorar el tiempo que tiene la Asamblea para tramitar este tan importante proyecto de ley. El proyecto de ley, como tú bien mencionas, Miguel, tiene un objetivo y una integridad en torno a ese objetivo. El objetivo es crear oportunidades de empleo y reactivar la economía. Y se asienta en dos pilares que son complementarios. El primero es seguir ordenando las finanzas públicas, reduciendo el déficit para evitar que la deuda pública vaya en una trayectoria explosiva, con lo cual uno debería esperar, lo lógico, que la calificación crediticia del país mejore, que la prima de riesgo país caiga y como consecuencia de ello tengamos un incremento importante en la inversión privada, lo cual es necesario para generar oportunidades y recuperar el empleo. Entonces hay una conexión muy estrecha entre el buen manejo fiscal, el riesgo país y la inversión privada. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es mudarse a un esquema, un régimen laboral que sea más moderno, más compatible con las realidades duras de la gran población ecuatoriana que no tiene trabajo formal, y buscar maneras de bajar, o sea, de mejorar los incentivos para que las empresas creen empleos formales. Y de esta manera ampliar la calidad, no solo el número de los empleos, sino la calidad de los empleos. Entonces, la ley lo que pide son cambios que a mí me parecen muy razonables, que harían que nuestro mercado laboral tenga más movilidad sin que los trabajadores pierdan las protecciones y los derechos que necesitan tener. Es un balance muy apropiado entre conseguir mayor movilidad de la fuerza laboral para que las empresas puedan reinventarse, convertirse, generar nuevas plazas de empleo, y con suficiente protección de derechos y de colchones, por así decirlo, de protección para los trabajadores, para que cuando se muden de un trabajo a otro no se les caiga el estándar de vida. Eso es lo que la ley aspira, y me parece que las propuestas son bastante buenas en ese sentido. Yo he dicho en varias entrevistas internacionales que si el Ecuador aprobase esa ley, seríamos el país con la legislación laboral más moderna de toda América Latina, que la necesitamos porque somos un país dolarizado. Y como consecuencia de ser dolarizado, los ajustes en el salario real que tiene Colombia no los podemos hacer. En Colombia el salario real baja cuando la moneda se deprecia. En términos de dólares, los salarios bajan.
No es una manera justa de hacer las cosas, pero esa es una manera como los mercados laborales se ordenan en Colombia, en Perú, en Chile, a través del tipo de cambio, que cambia el valor en dólares de los salarios. En el Ecuador no tenemos esa opción, entonces necesitamos una institucionalidad que nos permita tener creación de empleo y empleo formal, aún estando dolarizados y en compatibilidad con la dolarización. Doctor Augusto de la Torre, dos temas que usted ha señalado. El uno, en el tributario. Ha habido voces desde sectores políticos, hay que decirlo, como Jaime Nebot, por ejemplo, que se oponen y dicen no más impuestos, no a los impuestos. En esta ocasión se ha querido cargar a quienes más tienen. Y en la reforma laboral hemos escuchado que no se puede perder cuando el proyecto es muy claro. Mira, de aquí adelante no se pierden los que hasta aquí tienen. Sin embargo, mantener ese esquema de lo que se ha logrado luego de una pandemia es muy difícil en esas condiciones sostener. Así es. Bueno, con respecto a su primera pregunta, Miguel, en efecto, la propuesta de fortalecimiento de la recaudación tributaria es una propuesta que a mí me parece muy adaptada a las condiciones en las que vive el Ecuador y el mundo, golpeados como estamos por el COVID y sus secuelas. De manera que, de todos modos, el gobierno ha propuesto y el Fondo Monetario ha aprobado un programa de ordenamiento fiscal que se asienta sobre todo en la reducción de gastos. Ya veremos el reporte que se va a publicar en pocos días y ahí usted va a ver que la trayectoria fiscal que el país ha propuesto y el Fondo Monetario apoya implica una reducción del déficit fiscal equivalente a 4 puntos porcentuales del PIB, es decir, a más o menos 4.000 millones de dólares en reducción del déficit a lo largo de los siguientes 2 o 3 años. ¿Eso cómo se va a conseguir? El 75% de esa reducción fiscal, el gobierno propone hacerle a través de la reducción de gastos. Y solo el 25 o algo así de ese proceso lo propone hacer a través de un fortalecimiento de los impuestos. Y está pidiendo una contribución a la gente que mejor está. En la sociedad es un proyecto de responsabilidades compartidas y de compromisos compartidos. Cuando el país tiene una situación tan difícil como la que está, si queremos que se recupere su economía, hay que pedir de los que más pueden. Y eso es lo que pide el proyecto de ley. O sea, que aquellos que se oponen al proyecto legal están mostrando un grado de egoísmo aterrador. El país necesita de solidaridad. A nadie le gusta pagar impuestos, pero si el proceso de mejoramiento de la economía del país requiere el sacrificio de algunos, tiene que ser de aquellos que más pueden. Y la propuesta en el tema tributario simplemente mejora la progresividad del impuesto a la renta personal y va a empezar a afectar de manera gradual a los ingresos, a las personas cuyos ingresos exceden los 20.000 o algo así dólares al año, que es un porcentaje bastante reducido de la población ecuatoriana. Y en el lado laboral, perdón, siga. Sí, por favor, para concluir la idea y seguir. Sí, en el lado laboral, todas las reformas laborales que yo he conocido en mi vida profesional tienen la característica de que se aplican a los nuevos contratos laborales. Es la única manera de hacer una reforma laboral. Uno no puede hacer una reforma laboral que violente los contratos que ya se escribieron, los contratos laborales ya existentes. Entonces, de manera casi necesaria, cualquier reforma laboral, lo mismo que una reforma de pensiones, siempre se aplica a los nuevos entrantes a la fuerza laboral, a los nuevos contratos. Entonces, no hay manera alternativa. El proyecto de ley tiene que hacer esa propuesta que se aplica a los nuevos contratos para que se respeten los derechos adquiridos. Bienvenido al ex ministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz. ¿Cómo ve usted con esta decisión de la Asamblea de anoche de devolver el proyecto? ¿Cuánto se gana, cuánto se pierde? ¿Cómo replantear este proyecto, especialmente en la esencia, la reforma laboral de forma tributaria? Sí, gracias, Miguel. El asunto acá es que la decisión de CAL impide que en el Pleno el proyecto de ley pueda ser analizado, pueda ser mejorado, que pueda incorporarse algún cambio que hubiera sido necesario en el tema laboral o en el tema tributario y enriquecerlo. Por ejemplo, hubiera podido ser interesante
analizar si es que ese proyecto de ley debería abarcar en el tema laboral a todos los sueldos o establecer ahí algún tipo de salario mínimo o a partir de un salario base para poder contratar a la gente, es decir, que nadie pueda, que puedan contratar en ese régimen alternativo arriba de $400, por decir una cuestión, para tratar de no marcar un proyecto de ley que pueda precarizar el empleo, que pueda precarizar el salario, en el sentido que mañana digo, voy a contratarte por 40 horas y te voy a pagar $150, ¿no? Y entonces, ante la urgencia, la gente dice, me toca aceptar aquello y eso puede causar ruido a nivel de aprobación, pero si uno hubiera dicho, bueno, aunque sea empecemos tratando de contratar a gente que quiera emplearse por hora a una tarifa determinada, entonces eso pudiera darle un espacio, al menos para discusión, para que pueda incorporarse algunos detalles que son muy importantes en la ley, que quitan algunas rigideces en el tema laboral que quizás hoy día también está dejando al 70% de la población por fuera. Sin embargo, el gobierno en su propia exposición de motivos, hubo algo que a mí me confundió cuando decía por qué era un proyecto urgente. El gobierno señalaba el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y entonces decía que será urgente porque es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa. Entonces, en la misma lectura del proyecto de ley, el gobierno me decía, oye, yo estoy cubriendo esos dos temas, la reforma tributaria y una posición económica adversa. Pareciera que esa O me deja a mí fuera de pelea en la asamblea, porque si fuera un tema conjuntivo, este tema tributario y cualquier otro tema económico, entonces uno entendería que puedes tocar varias cosas. Entonces, el CAL parece que hace esa interpretación también y dice, bueno, le devuelvo su proyecto de ley, tráigamelo ahora sí separado en la parte económica adversa, que es real, el tema del desempleo, y después tráigamelo en la parte tributaria. O quizás el gobierno debió siempre, si la meta era el tema laboral, que es el elemento central, entonces señalar que todo el proyecto de ley está tratando de buscar condiciones para mejorar el tema laboral. Pero ahí vamos a ver cómo sortea esto el Ejecutivo, cómo sortea esto la Asamblea y puede al menos tratarse, discutirse, que es positivo que se discuta este tema. Y luego el otro, la parte tributaria, el aporte recae en impuestos de aquellas personas que ganan entre 2.000 y 6.000 dólares. Esas personas son las que van a asumir el impacto del aumento de impuestos, porque el que gana 20.000 dólares va a pagar exactamente igual como pagaba en el pasado, el cambio va a ser muy pequeñito, pero y entonces recae en ese porcentaje de población una cantidad importante del ajuste. En la ley, por ejemplo, no se señala lo que Augusto plantea ahora, que es bastante conocido, que la política fiscal del gobierno va a ir acompañada de una política de ajuste en el tema del gasto, para que la gente sienta en la exposición de motivos también que el gobierno no es que se está apalancando solamente a incrementar impuestos, sino que al contrario, esta vez está repitiendo el programa que el Fondo Monetario que tuvimos en el año 2019, en marzo, también en esa época, el programa con el fondo, cuando era un ajuste de 5.5 del PIB, también era muy pequeñita el aporte de impuestos y muy grande el aporte de gastos, pero eso de ahí, ni siquiera en la presentación del presidente de la República o en la ley, en la parte de justificativos, ha sido destacado, ¿no? Entonces la gente piensa que solamente somos otra vez nosotros los que pagamos impuestos, los que tenemos que volver a poner el hombro para cargar el peso del ajuste y no vemos al gobierno haciendo ningún tipo de recorte. Entonces, algunas cosas el gobierno falla, sobre todo en el tema comunicacional, los voceros no están aclarando suficientemente bien el tema económico. En algunos casos en la ley hubo confusión con el tema de la eliminación de las deducciones, que creo que es un error. Las deducciones para pagar impuestos a la renta yo creo que deben mantenerse, porque es la forma en que la gente pueda seguir pidiendo facturas, seguir tratando de que la gente esté formalizada emitiendo una factura, pero se eliminaron las deducciones y se pasó a un esquema de carga de crédito fiscal. Y la reacción bastante confusa, e inclusive cuando uno le preguntaba
a un funcionario del gobierno cuál es tu interpretación, le daban una, y cuando le decían al otro funcionario del gobierno le daban otra, y en las redes sociales nos entrampamos en la discusión de cuánto finalmente es el impuesto a la renta que pagaría alguien de $2.000, y si paga más o si paga menos. Entonces, ahí el tema comunicacional, el gobierno pudo haberlo manejado mejor. Es decir, ¿usted es partidario de replantear y dividir lo tributario y lo laboral para volver a enviar a la Asamblea? Sí, para mí, yo no me aferraría al tema de los 30 días son así, porque si mañana puedo perder más tiempo, porque podría llegar a la Corte Constitucional, se te ocurre, y te la vuelven a tumbar y has perdido una buena cantidad de tiempo. Yo aprovecharía algún tema de lo que se ha escuchado y en las discusiones fuera de la Asamblea, y metería el tema urgente en la parte económica, porque es importante, y aparte eso es el programa que tenemos también con el Fondo Monetario, y luego de eso, 30 días después, volvería a meter un proyecto urgente en la parte laboral, también con las modificaciones correspondientes. Pero vamos a ver qué es lo que hace el gobierno. Ojalá que el gobierno lo evalúe bien, ojalá que le vaya bien, ojalá que nos vaya bien. Doctor Augusto de la Torre, en el Ejecutivo debiera replantear hacer algunos cambios o insistir en forma dividida lo tributario y lo laboral. ¿Debiera insistir o debiera cambiar con las observaciones que hacía Fausto Ortiz? Estimado Miguel, este es un tema de estrategia política y también un tema legal. En mi opinión, la legalidad no le asiste al CAL para calificar un proyecto del Ejecutivo. No es una función del CAL. La función del CAL es acusar recibo de un proyecto de ley y determinar a cuál de las comisiones de la Asamblea este proyecto de ley tiene que ir. Entonces hay un tema legal que tiene que aclararse por la seguridad jurídica del país. No sé cuál es la estrategia del gobierno sobre ese tema. Sobre el tema de si el proyecto de ley es un proyecto de ley o debería ser dos, yo me inclino a pensar que sería un mal precedente para el país que los gobiernos no puedan enviar un conjunto de propuestas de cambio legales que vayan dirigidas a un mismo objetivo. Y creo que digamos, el espíritu de la Constitución en este sentido es que haya unidad de propósito e integridad de propósito. Entonces, desde mi punto de vista, la reforma tributaria asociada al ordenamiento de las finanzas públicas y la laboral, a la generación del empleo formal, son dos pilares de un mismo objetivo, que es que haya más inversión privada y más generación de empleo, oportunidades, recuperación. Que al gobierno le puede haber faltado en la parte comunicacional, que haya déficit de comunicación, estoy de acuerdo con Fausto. También estoy de acuerdo con Fausto que debe haber, lo que debería haber pasado en un país más civilizado y más institucionalizado, es que la ley empiece a tramitarse, a discutirse, a mejorarse y a enriquecerse con las opiniones bien pensadas y justificadas de la sociedad, porque a todos nos interesa tener un marco legal mejor, a todos nos interesa ser parte de esta búsqueda del bien común. Entonces, lo natural sería que esta ley esté discutiéndose, que los puntos que, por ejemplo, ha mencionado Fausto, se los debata y se los mejore, y en la medida en que sea necesario. Yo también puedo imaginarme varios temas en los que la ley puede ser mejorada. Entonces, creo que la cosa va a aclararse, me imagino, en la siguiente semana, cuál va a ser la postura del gobierno sobre la legalidad de la acción del CAL, que a mí me parece que tiene que discutirse, porque el CAL se arrogó esa facultad sin tenerla a fines del gobierno del presidente Moreno, y el presidente Moreno estaba a punto de enfrentarse al CAL en este tema legal, y no lo hizo porque era un gobierno de salida. Yo creo que a este gobierno no le conviene, por la institucionalidad del país, dejar pasar esto. Es un tema de procedimiento jurídico y legislativo tan importante que tiene que aclararse. Todos los ecuatorianos tenemos que decir, el CAL tiene estas funciones y no más que estas funciones. Es la Asamblea la que puede devolver el proyecto si es que así lo termina considerando después de una gran discusión. Entonces yo creo que la cosa va por ese camino y me parece que necesitamos aclarar esto por el bien de todos los ecuatorianos. Es una ley demasiado importante para que no sea discutida y debatida con racionalidad y con civilidad. Siendo importante, doctor de la Torre,
que se aborde la parte legal es fundamental para que quede claro de una vez por todas el papel del CAL. Sin embargo, en esta carrera contra el tiempo, el timing es fundamental. No pudiera demorar y pasar los días cuando se requiere con urgencia. Sí, o sea, estamos en un país que está todavía estancado en la recesión que produjo el COVID. La recuperación está notándose, está empezando, pero es muy lenta comparada con la de otros países. El rebote de la economía cíclico, en sentido cíclico no es tan fuerte como debería ser. En la opinión internacional, y a mí me toca conversar a menudo con los analistas de Wall Street, en la opinión internacional, lo que hay es una visión muy positiva sobre el camino que está adoptando el Ecuador. El Ecuador se le ve como una especie de luz de América, es uno de los países que está enrumbándose en la dirección de una democracia más fuerte, con participación, el país del encuentro, y con una visión económica que combina de una manera bastante balanceada los temas de equidad social con los temas de crecimiento y productividad. Ese balance es, digamos, admirable, y en los foros internacionales, por ejemplo en Wall Street, hay mucho optimismo por el Ecuador, pero el optimismo no se traduce en mayor inversión porque todo el mundo está esperando a ver si es que el país puede ponerse de acuerdo para tramitar por vía legislativa las reformas que necesita. Yo podría casi predecir que si la Asamblea tramita bien, como debe tramitar este proyecto de ley y termina aprobándole luego de enriquecerle y mejorarle, yo creo que habría una ola de optimismo muy fuerte sobre el Ecuador y podríamos empezar a ver un aumento bastante importante en la inversión extranjera y en la inversión nacional. Recordemos que el país tiene un déficit de inversión enorme. La inversión privada en el Ecuador es muy pequeñita comparada con la de todos los países de América Latina y en general países comparables. Lo que fue alto en el Ecuador fue la inversión pública, pero la inversión pública no atrajo inversión privada, más bien la desplazó en el tiempo de Correa. Entonces ahora necesitamos darnos cuenta que somos un país que necesita más inversión privada porque la inversión privada es la que genera expansión de la capacidad productiva, la que genera empleo. Entonces, para mí, si hay un proceso ordenado de trámite de reformas que son urgentes, como la laboral y la tributaria, el ambiente de inversión va a mejorar mucho y creo que la prima de riesgo país y la calificación crediticia del país van a mejorar. Creo que estamos a las puertas de un futuro bastante mejor para el Ecuador si logramos organizarnos como sociedad. Economista Fausto Ortiz, usted es partidario de definir este tema legal en el trámite de un proyecto de esta dimensión, de esta magnitud, y luego pasar a lo que necesita el país, abordar tema laboral, abordar el tema tributario. Sí, yo no creo que le convenga al país una discusión de me salto el CAL y luego vamos a ver si es que pasa la ley y la mando a publicar al registro oficial directamente y entonces vamos a estar entrando en una discusión. Yo creo que por ahí eso no nos ayuda, no ayuda al ambiente de estabilidad que queremos tener en el tema económico. Yo creo que por ahí el gobierno tendría que evaluarlo, pero al final del día el gobierno está ahí para tomar sus decisiones. Mire que el tema de riesgo país, para poner un tema también acá internacional, está en 840 puntos, ¿no? Y después de la presentación del proyecto de ley, no cogió el riesgo país y dijo, ¿sabes qué? Me parece un proyecto de ley interesante, vamos a bajar al riesgo país porque lo vemos bien. Seguramente también hay la expectativa de que el proyecto de ley se discuta, de que el proyecto de ley sea aprobado. Hay cosas que tienen que irse evaluando. Yo la ruta de mandarlo a publicar al registro oficial después de 30 días no creo que sea la más sana para el país. Pero otra vez, el gobierno tendrá que evaluar qué es lo que tiene que hacer. Replantear los temas y contenidos al interior del Ejecutivo si se subsana, se supera, se aclara el tema legal en el CAL. Eso sí, yo creo que es importante que se aproveche la discusión que hemos tenido fuera
de la Asamblea que se vuelve a ingresar lo que el gobierno crea que es lo más urgente, ¿no? El tema tributario es urgente porque tiene que quedarse aprobado antes del 31 de diciembre y para que pueda entrar en vigencia el año posterior. Entonces el gobierno debería entonces quizás decir, vamos a hacer algo mucho más ligerito en la parte tributario, y después el resto sí lo dejamos con el tema laboral, que hay mucho de las leyes, hay 31 cuerpos legales que se modifican, en algunos casos es solamente un artículo de los cuerpos legales y eso no hay duda que están conectados con el tema laboral. Hay capítulos más grandes en el tema de la producción para tratar de darle espacio a las zonas francas, que no hay duda que eso tiene que ver con el tema de generar empleo. Por lo tanto, si uno hace ese ejercicio y lo parte muy corto en el tema tributario para que pueda ser aprobado y luego vuelve a enviar un proyecto urgente en la parte laboral, creo que pasaría. Ahora, habría que chequear si es que hay alguna restricción de que uno pueda presentar o cuántos proyectos urgentes económicos puedo presentar a la Asamblea. No creo que haya restricciones de que sean uno al año, uno al semestre o algo por el estilo, pero en todo caso eso tiene que irse evaluando, asesorarse bien el gobierno, apoyarse bien en, en los temas legales y también en la discusión al interior de la Asamblea, ¿no? Yo en alguna parte de mis redes sociales yo decía hace una semana, si tengo que escoger entre los dos, eh, entre el tributario y el laboral, yo hubiera escogido primero el tributario y después el laboral. Y si hubiera tenido los votos, hubiera puesto los dos. El gobierno no tiene los votos, entonces el gobierno tiene que ver cómo equilibra también esto de acá, porque si no, vamos a estar empantanados en una discusión que no nos lleva a ninguna parte. Lo que la Constitución y la ley dice es que no se pueden enviar dos proyectos urgentes a la vez. Lo otro pudiera enviar uno tras otro. Pero por lo que nos han dicho Fausto Ortiz y Augusto de la Torre, las bondades y la necesidad de esta reforma laboral y reforma tributaria. Quisiera finalmente que nos haga un escenario si es que el Ecuador no logra contar con esta reforma tributaria y esta reforma laboral. Augusto de la Torre. Pues nos quedaríamos en una economía estancada por largo tiempo, con muy poco crecimiento y con malestar social enorme, porque sería muy difícil en ese contexto seguir reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos, mejorando el optimismo de la gente sobre el futuro de sus hijos. La verdad es que Ecuador ha sido un país de bajo crecimiento. Los momentos de crecimiento fuerte han sido momentos en los que hemos tenido un alto precio del petróleo o algún precio de materias primas altos. Entonces no hemos sido un país que ha logrado gestar un proyecto de crecimiento vigoroso y sostenido. Si nos comparamos con los países que les ha ido bien en los últimos 30 años o 40 años, ahí tienen ustedes pocos y el Ecuador no está entre ellos. Está Chile, está Perú, está Costa Rica, está Panamá, está Uruguay, que son los países que realmente han ido mejorando su estándar de vida. El Ecuador se ha rezagado frente a los países de la región y del mundo, y como consecuencia de ello tenemos una economía débil, una economía sin vigor, una economía que no exporta lo suficiente, que no produce lo suficiente y que no emplea lo suficiente. El Ecuador necesita crear más o menos 120,000 empleos formales por año si quiere absorber a los nuevos jóvenes que entran a la fuerza de trabajo. La historia, en el pasado no hemos logrado crear más de 58,000, 60,000 empleos formales por año. O sea, creamos la mitad de los empleos formales que necesita el crecimiento de la fuerza laboral. Como resultado de eso, muchos ecuatorianos no tienen otra opción que irse a las esquinas de las calles a vender pequeños productos o a limpiar parabrisas y viven una vida de subsistencia. Entonces, las leyes, cuando uno piensa en el bien común, tiene que pensarlo a partir de la gente más vulnerable. Como decía la encíclica del Vaticano II, hay que tener la opción por el pobre. Entonces, al ver el tema del empleo, hay que verlo desde el punto de vista del que está limpiando parabrisas en la esquina, del que no tiene empleo formal, del que no está en la aristocracia de los trabajadores que tienen todas las protecciones legales y toda la protección social. Hay que pensar en aquellos que están en el sector informal, en las madres que no pueden cuidar a sus hijos porque no pueden tener trabajo a tiempo parcial, en los jóvenes universitarios que se gradúan y no tienen un trabajo
porque ni siquiera hay un esquema bien armado de pasantías. O sea, necesitamos mejorar nuestro mercado laboral para que haya incentivos para contratar. Los incentivos que ahora tenemos en el mercado laboral es que son tales que las empresas prefieren minimizar el número de empleos que crean. No quieren tener el dolor de cabeza de contratar a un trabajador que luego resulta ser un mal trabajador porque sería carísimo despedirle. Entonces, los esfuerzos que hacen las empresas para no contratar son absurdos en un país que necesita generación de empleo. De hecho, las empresas buscan cómo reemplazar trabajadores, cómo se consigue una máquina o algún sistema que les minimice la necesidad de emplear. Entonces, cuando los amigos de la izquierda, y yo he sido de la izquierda, o sea, les entiendo, dicen que este proyecto de ley favorece al capital, se equivocan. La situación actual favorece al capital y no al empleo. La situación actual favorece la minimización del empleo formal porque es demasiado complicado para las empresas. Tenemos un sistema que hace que la formalización sea cara. Y los que son trabajadores formales defienden sus intereses. Pero yo les invito a que vean la posición de aquella persona que está en la esquina de la calle limpiando parabrisas. En ellos debemos pensar, ellos son la mayoría de la fuerza laboral. Los dirigentes sindicales lamentablemente son la minoría. Estamos hablando de cerca de 6 millones de ecuatorianos que están en esas condiciones que dice Augusto de la Torre. Fausto Ortiz, ¿cuál es el escenario de no aprobarse esta reforma tributaria y reforma laboral? Nosotros como país estamos viviendo una profecía autocumplida, digamos, ¿no? Falta actividad económica, no hay crecimiento, hay estancamiento, no hay empleo, y si no hacemos nada, eso se sigue cumpliendo, ¿no? El crecimiento económico que se miraba hace 3 años era un crecimiento económico mediocre de 1,5% en promedio, que es lo que crece la población apenas. Entonces, si no hacemos nada, eso seguirá peor y cada día será peor. Entonces, el gobierno está tratando de poner algo de ruptura, digamos, ¿no? Algo que pueda cambiar esa tendencia, tratar de incorporar gente que no está trabajando, tratar de decir, vamos a mejorar esto, aunque sea cubriendo este grupo de personas que puedan formalizarse y darle espacio a que la economía se reactive. El gobierno actual puede actuar irresponsablemente y decir, bueno, no me la aprobaban la ley, entonces no me preocupo, yo puedo vivir mis 4 años como se ha vivido en los últimos 15 años, viviendo con las completas, actuando irresponsablemente, tomando deuda, aunque sea del 10%, y pateando la pelota. Pero ya hay cosas que vienen apareciendo, como por ejemplo el tema de la seguridad social. Es insostenible el tema de la seguridad social, el déficit de la seguridad social, lo que le demanda al Estado la seguridad social del presupuesto. Hace 4 años, hace 6 años le demandaba 2 puntos del PIB, hoy le está demandando 4 puntos del PIB. Hace 6 años en la seguridad social que recibía plata del gobierno en el presupuesto del Estado era algo así como la tercera parte de la nómina del Estado. Hoy día la seguridad social le demanda recursos al Estado ya más de la mitad de lo que es en la nómina, y la nómina son cerca de 8.500 millones de dólares. Hoy día la seguridad social le demanda más de 4.500 millones de dólares, y entonces eso va a seguir creciendo. Y si no entramos con una política como la que está planteando el gobierno, que aunque sea pueda ser discutida, de ruptura, eso de ahí no va a cambiar. Y el gobierno puede decir, no lo quieras hacer, entonces está bien, sigue, el que venga, que vea cómo lo enfrenta. Pero ya no hay mucho espacio para patear la pelotita. El gobierno es un gobierno responsable que está viniendo acá a tratar de decir, esto hay que hacer, va a ser doloroso, no nos gusta, pero hay que hacerlo. Y quizás en esa parte el gobierno necesita un poco, difundir un poco más los impactos de hacer una cosa o dejar de hacerlo. Bueno, hemos hablado del proyecto de ley de creación de oportunidades. Quiero comprometerles a Fausto Ortiz porque fue ministro de Economía y Finanzas y en el 2008, recuerdo, actor de uno de los pagos emblemáticos que había del Estado al Seguro Social. Y también Augusto de la Torre. Hemos leído con mucho detenimiento el último informe que nos ilustra muy bien sobre una parte de la situación de la carga que hay en el Seguro Social ecuatoriano, que hay que abordarlo estructuralmente y hay que arreglarlo. Augusto de la Torre, muchas gracias, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA, y a Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Un gusto, muy amables. Gracias también, saludos. Muchas gracias.
8 de la mañana con 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la incidencia en el tema laboral, lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de creación de oportunidades, con los abogados especialistas en el tema laboral, Miguel Ángel Puente, Galo Cárdenas, y con el presidente del Parlamento Laboral, dirigente sindical, doctor Fernando Ibarra. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento donde las cosas cambian y el mundo te dice conquístalo todo. Es hora de tener tu SUV de marca japonesa. Traspasa los caminos para llegar a tu destino. Despierta en las montañas más altas. Surfea en playas vírgenes de la costa. O siente el calor húmedo de Amazonía rozando tu piel. Rétate y conoce un SUV con 6 airbags. Tecnología y conectividad para transformar